Minutos. Y a lo largo de las últimas semanas me ha escrito usted en Twitter, en Facebook, para pues tratar de entender exactamente qué es lo que tienen que hacer, sobre todo muchas empresas vinculado pues a las distintas declaraciones de contingencia. Y ahora contactamos, y le agradezco mucho que me tome la llamada, Diego García Saucedo, socio director del despacho García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días, muy contento de estar contigo y tu auditorio. Voy a preguntarte, Diego, ¿en qué estamos? Porque como que no está muy claro qué es lo que tendrían que hacer las empresas, sobre todo ante estas declaratorias, y sobre todo a qué están obligados con sus trabajadores y qué derechos tienen los trabajadores. Claro, mira, tendríamos que comenzar por decir que tajante y puntualmente la postura de la Secretaría del Trabajo, de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo es una, que ante este escenario los empresarios no deben despedir a sus trabajadores y una duda muy grande es que no pueden aplicar el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. Exacto. ¿Qué dice este artículo? Si bien nos remite a otros dos artículos, que es el 427 y el 429, puntualmente o de manera sencilla, dice que ante una contingencia sanitaria, el empresario, el patrón, podrá mandar a descansar a sus trabajadores pagando únicamente el salario mínimo durante un máximo de un mes. Esto bajo una condición de suspensión provisional o suspensión temporal de la relación de trabajo. Esto implica que el trabajador no pierde sus derechos de vengados, no pierde antigüedad, no pierde derechos de seguridad social, pero solo recibirá el salario mínimo diario. Sin embargo, recordarás hace unos días, Ujú. dicen que estaba declarada oficialmente la emergencia sanitaria. Entonces los abogados laborales nos preguntamos, bueno, como tal, el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo no habla de una emergencia sanitaria, sino de una contingencia sanitaria. Ajá. Entonces, pedimos, para nosotros era cuestión de vocabulario, de semántica, no una simple palabra, pero lo aclara la Secretaría del Trabajo y dice, no es aplicable porque en efecto es emergencia, no es contingencia. Entonces, el consejo que se está dando de manera general a los patrones es que no pueden aplicarlo en ese sentido, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, categóricamente no tendrían que aplicar, digamos, la contingencia sanitaria, sino simplemente la emergencia sanitaria. Para efectos prácticos, esto quiere decir que pues tienes que seguir haciendo frente como empresa, pues a los compromisos, digamos, de salarios, etcétera. Es correcto. Incluso hace unos días, una reportera en una conferencia de prensa especial al canciller Marcelo Ebrard le preguntó Ujú. puntualmente si ya era aplicable. El canciller contesta que no, porque se iban a topar con lo que decía la ley, que bueno, ahí es cuestión de interpretación, pero prácticamente está condenando a los patrones que quieran aplicar esa figura a perder los juicios. Y desgraciadamente como pues digamos aquí hay una homología en el tema de la Administración Pública Federal, seguramente las autoridades adheridas a la Secretaría del Trabajo, como todavía son las juntas, seguramente seguirán ese esquema y sí condenarán, sí se pretende argumentar eso en el sentido de que se le dio una suspensión temporal a causa de la pandemia. Sin embargo, este artículo, yo te diré, fue insertado en la ley por primera vez en el 2012. ¿Esto qué quiere decir? Que tomaba como antecedente la cuestión de la influenza Ujú. y que en 8 años no lo habíamos aplicado de manera genuina. Esto quiere decir, todavía hay lagunas legislativas como todas estas preguntas, ¿no? Para mí emergencia sanitaria es lo mismo que contingencia. Ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México dijo puntualmente los gimnasios tienen que cerrar, entonces ya es una declaración que viene de parte de una autoridad y tú como patrón deberías de poder aplicar el 42. Sin embargo, todas estas lagunas pues no serán aclaradas hasta que salgan los primeros laudos. Estos laudos se combatan a través de amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y surja jurisprudencia que nos aclare esas lagunas legislativas, ¿no?
¿Cómo estás viendo el panorama? Porque, por un lado, si no hay contingencia sanitaria, es decir, si pues, las empresas tienen que seguir haciendo frente, sobre todo pienso muchas pequeñas que me han escrito y tal, y que a lo mejor pues les alcanza abril, les alcanza mayo, pero luego pues van a tener que cerrar, hacer despidos, pero no tienen activos, digamos, con qué liquidar, o no van a tener en caja con qué liquidar porque agotaron esos fondos justamente pues cerrados, no teniendo ingresos y al mismo tiempo haciendo frente a todo ello. ¿Qué seguiría? ¿Qué estás viendo, digamos, en el panorama cotidiano de las empresas? Claro, es lo que los abogados patronales argumentamos, que no se trata obviamente de afectar a los trabajadores, incluso pues esta figura les daría certeza de estabilidad en el empleo, porque es una suspensión temporal y van a regresar a sus empleos y no van a quedar sin ningún tipo de ingreso. Sin embargo, ante esta situación de que no te permiten o te están precondenando a no utilizar esa figura? Lo que se está sugiriendo al sector patronal y también al sector trabajador es que lleguen a acuerdos. La ley Eso también te iba a decir. te permite hacer convenios, obviamente tienen que ser bilaterales de un acuerdo de ambas partes, en el sentido de modificación de condiciones generales de trabajo. Esto quiere decir, el patrón puede negociar con los trabajadores en el sentido de que hacer una oferta de te reduzco un poco el salario, obviamente te mando a descansar o te reduzco también la jornada, en un sentido temporal, en lo que dura esta contingencia, sobre todo para, pues como tú dices, evitar que la empresa cierre en 2 meses, ¿no? Claro. Entonces, esto es posible y se pueden celebrar ese tipo de convenios. Qué bueno que me dices, ¿cuál sería, digamos, la mejor forma de hacerlo? Porque justo muchas empresas me han dicho, están pensando en ese esquema, pero no tienen necesariamente claro cómo hacerlo para que después, pues no les caigan demandas, ¿no? Porque eso es muy común de, sí, sí, claro, hagámoslo y de buena voluntad, pero luego pasa el tiempo y resulta que caen las demandas. ¿Cuál sería tu consejo para celebrar un contrato que esté bien sólido desde un punto de vista jurídico? Bueno, la ley tiene una serie de requisitos para celebrar un convenio de modificación de condiciones generales de trabajo, y lo que se está recomendando es tratar de elevarlo ante la autoridad. Esto quiere decir, por ejemplo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en su sede Tlalnepantla, habilitó incluso días y horas inhábiles para la celebración de este tipo de convenios. Esto quiere decir, va a tener una certificación de la Junta en el sentido de que pues fue un acuerdo de ambas partes. Esto quiere decir, pudiera existir una demanda posteriormente, desde luego, pero este convenio y estas actas que nos entregue la Junta va a servir para certificar que fue un acuerdo de ambas partes, ¿no? Ahora, teóricamente estamos hablando que tiene que haber, por supuesto, sobre todo pensamos en negocios más pequeños, 10, 15, 20 personas, en donde todos se conocen y que se puede llegar a este tipo de acuerdos. ¿En tu experiencia se respetan? Es decir, digo, no tenemos un paradigma similar porque nunca habíamos tenido una situación como esta, incluso comparándonos con 2009, pero ¿cuál dirías tú que es, digamos, lo que suele ocurrir? Mira, los que se están dando actualmente, estos convenios que se están dando actualmente, sí se están respetando. La verdad es que ha respondido bien ambos sectores, en el sentido de que pues, los trabajadores también están respondiendo a este tema de cuando asistes y les platicas, les recuerdas la situación, que no es pues obviamente una situación que el patrón tiene control, y se está respondiendo de manera positiva en general. La verdad es que pues hay buena voluntad de ambas partes y sí se está logrando llegar a convenios. Pues realmente muy útil lo que nos compartes esta mañana, Diego. Concluyendo, porque me lo han preguntado muchísimo. Entonces, no estamos en contingencia sanitaria, por lo tanto, legalmente tienen que hacer frente, pues digamos, al 100% del salario, pero existe la opción de poder llegar a acuerdos con el objetivo de que la empresa sobreviva, que yo creo que está en el interés tanto, obviamente, de los patrones como de los empleados, ¿no? Los trabajadores. Desde luego, porque la figura del 42 bis pues brindaba seguridad a ambas partes. Al sector patronal en el aspecto financiero, que obviamente reducía sus costos porque impacta también en costos de seguridad social, y al trabajador en el sentido de la estabilidad y conservación de su empleo. Sin embargo, como la autoridad dice que no, pues estamos optando por
la opción de los convenios de modificación de condiciones de trabajo. Pues te agradezco mucho, Diego, y estamos en contacto. Seguramente te seguiremos buscando porque habrá muchas dudas, obviamente, entre muchos empresarios. Muchas gracias. A ti, Rodrigo, que estés muy bien. Allá escuchamos a Diego García Saucedo, socio director del despacho García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Pues escríbame en Twitter, justamente si tiene más dudas, y estaremos consultando a Diego y a muchos otros abogados laborales, porque sí que ha habido desasosiego entre muchos, tanto trabajadores como empresarios, con respecto pues a cuáles son sus derechos, sobre todo en esta ambivalencia que se ha dado y que finalmente, ya nos decía Diego, pues no tanto, no hay ambivalencia, no hay contingencia sanitaria y por lo tanto no aplican, digamos, este artículo 42 bis que ya citaba él.